Échate cubiletazo. Bueno, Julio, vamos a ponerle a esto. Qué bonito está esto para jugar cubilete. ¿Viste? Ahora venía para acá. Y tú has visto la bola de chamaquitos eso. Pensando en la protección animal. Mira, ya puse tiro. Está obligado a carabina. Pensando en la protección animal. Organizándose para los gamers. ¿Tú has visto esa gente cómo se ha activado en los últimos tiempos? No, lo de la protección animal no son solo muchachitos jóvenes, ¿no? Son gente de todas las edades. Porque es una cosa ¿Qué hiciste? ¿No pusiste? No, no maté. Sigue mirando para otro lado, que te paso vareta, te digo. No mataste. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. Pero esa gente... Mira, no, carabina de tiro, papo. Ya, ni la mueva, que eso está bonito. Pero te voy a decir una cosa. Esa gente, ¿son sociedad civil o no son sociedad civil? Sí, chicos, sí, claro que sí. Son sociedad civil. Si no son Estado, si no son partidos, si no son una organización social de masa ni política de otro tipo, si no son una institución reconocida de las que forman parte de las asociaciones, organizaciones previstas o reguladas por la ley de asociación en Cuba, tienen que ser algo. Puede ser que no sean sociedad civil formal, en el sentido de que no son una asociación legal, pero que no sea legal no es requisito que anuble la existencia de la sociedad civil. La sociedad civil no tiene que estar normada. Eso es otra cosa. La sociedad civil es la versión no política de la sociedad. El concepto de sociedad civil es viejo ya, desde la modernidad para acá se está usando de diferente manera, ha evolucionado ese concepto, pero primero equivalía a sociedad política, pero de todas maneras la manera en que hoy se utiliza, la forma en que hoy se utiliza sociedad civil, mayormente en el mundo, incluso si lo miramos con perspectiva marxista, si utilizamos el concepto, por ejemplo, la forma de verlo gramsciana, de todas maneras, esta experiencia que tú me estás diciendo sería sociedad civil bajo cualquier perspectiva. Lo que pasa es que hay que ver quién evalúa, ¿no? Y cuál es el parámetro que utiliza. Pero para mí esto es sociedad civil absolutamente. Yo realmente te preguntaba porque primero el término sociedad civil, sobre todo en Cuba, ha sido un término muy prostituido, llevado y traído, que a pesar de que la intelectualidad, si se quiere, a mí no me gusta utilizar el término oficialista, pero la intelectualidad más cercana al oficialismo tiene un concepto mucho más amplio de sociedad civil que realmente se maneja. Lo cierto es que es un concepto que en los últimos tiempos ha tomado un cariño, o sea, se ha reflotado, sobre todo después de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, de la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas de Panamá, y se ha reflotado siempre con un adjetivo, el término sociedad civil verdadera, como si existiera una dicotomía en la sociedad civil cubana, que no fuera una sociedad civil diversa, sino única y exclusivamente una sociedad evaluada por quienes detentan el poder y quienes manejan los medios de comunicación. Claro. Y yo, en ese sentido, te pudiera preguntar cuál es tu criterio con relación a esa conceptualización de una sociedad civil verdadera que se ofrece como una sociedad civil que tiene que actualizar un modelo económico, que es la sociedad civil que se paga su pasaje para ir a Panamá, que tiene ese tipo de ahorro, y por otra parte esa misma sociedad civil pues excluye a este otro grupo de manifestaciones que se producen y que se están produciendo cada vez con más frecuencia en la sociedad civil, en Cuba de manera general, sobre todo por la apertura de internet. Pues chicos, mira, a mí me parece que eso, repito, para mí eso es un tema de quién evalúa y con qué parámetros se está evaluando el asunto. La sociedad civil no es algo que se pueda estudiar o que se pueda regir por voluntades políticas o porque a mí me gusta o no me gusta. Si ese va a ser el parámetro, las organizaciones sociales o las asociaciones de cualquier tipo, los grupos humanos que se organizan elementalmente o de la manera más compleja posible o no, pueden decir que una organización
de la sociedad civil cubana oficial, o que respalda o que sigue las directrices del partido o que respalda el discurso oficial, no es la verdadera sociedad civil. Ni uno ni otro debería tener en sus manos la capacidad para decir que el otro pertenece o no. Es decir, son sociedad civil de cualquier manera. Para mí es sociedad civil tanto los CDR como o la Unión de Juristas de Cuba, o una asociación profesional, o una asociación o un centro de estudio que no sea un centro de estudio adscrito a partido o a un ministerio, tanto sociedad civil ellos como los que crean una organización en Cuba y que no pueden inscribirla porque no se les permite inscribir o porque no lo quieren hacer, y funcionan sobre un objeto social determinado para la sociedad cubana, con un objetivo no eminentemente político, no como un partido, no como con un sentido electoral, y por lo tanto son sociedad civil también. O sea, ninguno de los dos creo yo que tenga la capacidad, el monopolio para decir que el otro no pertenece, o que el que es verdadero es uno mismo, ¿no? Esta cosa, a mí me parece esto ridículo realmente. Son sociedad civil en Cuba. Para mí era sociedad civil en Cuba, Cuba Posible, es el Toque, es el Centro Félix Varela, es el Centro Martín Luther King, es el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, es una organización religiosa, es una asociación de profesionales que no han podido inscribirse, es una asociación de jóvenes que se reúnen para una actividad determinada, siempre que no viole la ley, siempre que no sea una que vaya contra el orden público, este tipo de cosas, ¿no? Porque sea así. Y en este sentido, tiene que tener límite. Hay también que contextualizar un poco las cosas en Cuba, ¿no? O sea, al momento de evaluar la sociedad civil cubana y las dificultades que tiene la sociedad civil cubana, tú decías, es importante que no viole la ley, que no incumple el orden público, pero lo cierto es que cuando vivimos en un país donde la ley ha sido conformada por las mismas personas, o sea, sin la dinámica de la participación popular, la influencia popular, y es conformada bajo la influencia de gente que lo único que está pensando es en la exclusión, porque la misma gente que hoy excluye y que hoy cataloga como verdadera sociedad civil a un grupo de gente que son los que pueden representar, digamos, una sociedad civil que es mucho más diversa, mucho más cromática de lo que realmente representa, son los que impulsan la ley. Y evidentemente en ese sentido también, aunque yo soy de los que cree que sociedad civil no es lo mismo que asociacionismo, o sea, hay manifestaciones voluntarias, expresiones voluntarias de la sociedad civil, formas de organizarse, formas de articularse, y lo hemos visto en los últimos tiempos, ya te digo, con esta misma campaña de la protección animal, o con estos muchachos que se han reunido para crear una red por toda Cuba, o los que se han reunido para hacer una asociación de gamers que no han tenido la posibilidad de ser reconocidas, entre otras cosas no han tenido la posibilidad de ser reconocidas porque hay un marco legal regulatorio que se los impide o se los dificulta soberanamente. Y en ese sentido yo creo que más que dar pasos después de la reforma constitucional, lo que hemos hecho ha sido retroceder también en ese sentido, y quizás no retroceder, pero mantenernos en esa esfera de la nebulosa, de dejar todo más que claro en la Constitución, dejarlo en manos de un legislador posterior que está influido por esa misma forma de verlo todo segmentado, dividido, las organizaciones históricas, como si Cuba hubiese tenido una historia única organizacional, cuando es todo lo contrario. La historia de Cuba estaba marcada por múltiples organizaciones, múltiples expresiones que cambian, que desaparecen, que mutan, y de pronto en los últimos 60 años hemos tenido organizaciones históricas que han sido las que han mantenido el monopolio de eso que queremos denominar sociedad civil. Y que aparentan ser hoy la única sociedad civil en Cuba. Y en ese sentido, a mí me preocupa mucho, sobre todo, el tema de ese entramado legal. O sea, las dificultades que la gente hoy enfrenta para obtener un reconocimiento de su inquietud. Y el primero es que parte de ese mismo hecho de segregar, de monopolizar un espacio, el hecho de que no puede haber más de una organización que cumpla con el mismo objetivo. Sí, sí. O sea, es un disparate de la ley. Ese es el primer rasgo sectario, el primer rasgo totalitario, para decirlo de alguna manera. Solo puede haber una voz con relación a un tema, con relación a un interés determinado, y eso coarta, desde cualquier punto de vista, la dinámica propia de la diversidad. Eso es para que no haya una organización, otra de campesinos, ni otra estudiantil, ni otra de mujeres, ¿entiendes? Es decir, el objetivo es que en Cuba las mujeres se tienen que organizar solo de la forma en que están organizadas. Por eso se ha inventado la frase usar el canal establecido. No hace falta que usted
cree otra organización cuando tenemos una que resuelve todos los problemas. Entonces, los problemas todos están resueltos. Porque si hay algo que en Cuba no existe es pluralismo político. Y tampoco pluralismo asociativo. Que para mí, evidentemente, uno está dentro del otro. Claro. Porque la razón de estas limitaciones es la falta de pluralismo político. Realmente, este afán de control del Estado y de sospecha de cualquier tipo de espontaneidad y de creatividad popular, asociativa, hace que haya moratorias, inscripción de asociaciones, acceso no transparente a los datos oficiales sobre la inscripción de asociaciones en Cuba, un registro de asociaciones al que no se puede acceder para hacer investigaciones con facilidad, ni aunque usted sea un gran investigador reconocido con premio nacional de ciencia social o con lo que sea, no son datos públicos todo el tiempo. Se sabe que hace 15 años que hacer una asociación en Cuba es casi imposible. Grandes personalidades de la cultura cubana han pasado décadas para poder crear una fundación o otro tipo de asociación sin ánimo de lucro. La constitución nueva, flamante, brillosa, nueva de paquete, todavía no se le ha cortado ni el cartoncito de la etiqueta de la marca. Yo te digo que una de las cosas más tristes que pasó con ella fue que perdió profundamente el tema de la sociedad civil ahí. La sociedad civil no se menciona como concepto en la nueva constitución. Después del proyecto mejoró un poquito, en el proyecto estaba peor, mejoró un poquito porque apareció la propiedad de las asociaciones, por lo menos, pero al no mencionarse la sociedad civil, al repetirse el lema que es casi una consigna de que las organizaciones históricas están más reconocidas que las otras, evidentemente aquí se crea un hueco tremendo porque no hay ninguna garantía de que el asociacionismo avance en el país, ni que se le reconozca en igualdad de condiciones. Y ahí hay además yo diría, ahí hay un problema histórico, también una deuda política histórica, una deuda, un tema ético del no reconocimiento justo a lo que la sociedad civil, desde el punto de vista del asociacionismo, ha hecho en Cuba en los últimos 30 años. Cuando yo he dicho 1000 veces que hay una agenda entera de temas, problemas y acciones, modos de ver la vida que ha llevado adelante la sociedad civil cubana y que el Estado ha venido a la saga, que ha venido detrás, corriendo, aprendiendo o persiguiendo. En el mejor de los casos aprendiendo. O intentando entender primero, exacto, darle un chance para después regular. Exacto. Ha habido visiones y posturas diferentes en dependencia de los funcionarios, en dependencia de los órganos de relación que sean, pero de todas maneras, en el mejor de los casos, ha sido hipercontrol el que ha habido sobre las organizaciones. Cuando usted mira cómo las asociaciones de la sociedad civil cubana, las que están reguladas por la ley de asociaciones, lo que tienen que pasar para recibir una donación, una colaboración internacional, lo que tienen que hacer para realizar una actividad que esté fuera del ámbito de lo reconocido estrictamente, cómo tienen que lidiar con problemas burocráticos internos y no internos de control, de hipercontrol diariamente, cómo tienen que demostrar que son confiables políticamente aunque lo hayan sido durante décadas. En la vida cotidiana es muy complicado. Y repito, cuando usted mira la agenda de género, equidad de género, medio ambiente, mediación en conflicto, educación popular, violencia, de todo criminalidad, todo. Cuando usted mira esa agenda, usted dice la sociedad civil cubana es la que más ha hecho por estos temas en Cuba en los últimos 30 años. El Estado, en el mejor de los casos, te repito, ha aprendido, ha mandado a su gente a capacitarse, pero hay temas que son propiamente de la sociedad civil cubana y que ha sido la abanderada de estas cosas. ¿Dónde está el reconocimiento a esto? ¿Dónde usted ha visto mesas redondas, grandes titulares de la prensa cubana reconociendo lo que la sociedad civil cubana ha hecho? Parecería que todos son logros estatales y gubernamentales, cuando en ninguna sociedad del mundo funciona así. También la sociedad civil es parte de esta vida. Y en esta vida, como podríamos decir, la sociedad civil no son solo las asociaciones, porque también, si usted usa el concepto marxista y dice, a todo tipo de organización política estatal le corresponde una forma de organización familiar, social, de redistribución de la riqueza, de producción. Toda esta parte
que hemos dicho en el segundo momento ahora, es la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene una vida propia. Recuerda que en los principios de los 90, aquí, frente a la reacción, frente a la interpretación del carril 2 de la ley Torricelli, el partido dijo que la sociedad civil cubana no existía, que a nosotros nadie nos iba a socavar por medio de la sociedad civil porque nosotros no teníamos sociedad civil. Es como, me vas a usar la sociedad civil para tumbar el sistema. Aquí no hay sociedad civil. Y la sociedad civil estaba aquí. No, y es que se impone, eso es algo que no se puede controlar. Nosotros siempre hemos estado aquí. Lo que estamos haciendo aquí no es más que sociedad civil en movimiento. Nuestros actos, la mayoría de las veces, es la vida de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que hacemos no es el Estado moviéndose, ni es el partido moviéndose, ni son instituciones de organismos de la Administración Central del Estado. Es la vida cotidiana, es el accionar de las organizaciones, es la creatividad, la espontaneidad del asociacionismo humano. Entonces nosotros no tenemos una ley que ayuda. No, en lo absoluto, todo lo contrario. Y yo contigo difiero ahí en alguna... Voy a poner tiro, porque yo difiero contigo en alguna medida, y tú lo has dicho ahora. Para mí es súper importante en este tema del asociacionismo y la carabina, mi hermano, estoy hecho un loco y por eso mismo te digo que estás equivocado. Ya te decía, para mí, y dejo la carabina ahí, el voluntarismo es algo fundamental en la manera de moverse la sociedad civil. Y tú decías ahorita, para mí es tanto sociedad civil o CDR como cualquier forma de organización. Y yo ahí entro en mis conflictos, ¿no? También porque trato de apartar y la gente se preguntará, bueno, están hablando de sociedad civil, pero no están hablando de multipartidismo en Cuba, porque siempre hay inconformes con lo que se dice, ¿no? Y es que lo cierto es que no estamos hablando de activismo político, estamos hablando de sociedad civil. O sea, intento circunscribir el concepto de sociedad civil llevado y traído a esa manifestación social no necesariamente vinculada con la política, el activismo político y el partidismo, la intención de obtener cuotas de poder, sino influir en el poder, que para mí son términos medianamente diferentes y que podemos discutir. Incluso sin no querer influir en nada. Sin no querer influir en nada, también es sociedad civil. Pero para mí esta intención de monopolizar y acabar con el voluntarismo organizativo, porque las sociedades, las asociaciones, las organizaciones que hoy existen no han sido fundadas voluntariamente, o al menos hoy no actúan voluntariamente, sino que actúan muchas veces a partir de directrices del partido. Eso inhibe su condición, para mí, en alguna medida, su condición como iniciativas sociales, como iniciativas espontáneas. Y por eso es que, por ejemplo, se van para Panamá como una muestra de la sociedad civil cubana y lo que hacen es abochornar a la sociedad cubana. O sea, la manera de actuación, como es una manera de actuación política, termina siendo una situación bochornosa. Una situación en la que asumen una postura radical, una postura de sabotaje, una postura de desentenderse de la diversidad de una sociedad que es completamente diversa. ¿Por qué? Porque funcionan a partir de la influencia de las directrices políticas, que también son las que financian su actuación. Y preparan esas delegaciones antes de salir de Cuba. Que de algo de lo que hay que hablar en Cuba también con relación a la sociedad civil es con el tema del financiamiento. O sea, el financiamiento ha sido un estigma para excluir a la sociedad civil que sin otros mecanismos de financiamiento, porque la ley no se los permite, porque no están reconocidos. Todas se financian de alguna manera. Todas tienen que financiarse de alguna manera. El financiamiento ha sido utilizado como estigma para la categoría de mercenario, de cohorte, del imperialismo, que lo que hace es denigrar ese sentido. Y como otra parte, la sociedad civil real es una sociedad financiada con fondos públicos. Está claro. Lo cual es completamente contrario. No, y en sus estatutos en la mayoría dice que siguen los preceptos del partido. Y ese mismo tema del financiamiento, la expresión fundamental para mí, la expresión más genuina de lo que puede ser la sociedad civil cubana despolitizada, ha sido las expresiones de caridad, las expresiones de apoyo de la gente después del tornado que pasó por la mano. Y la primera reacción del Estado fue una reacción de bloqueo, fue una reacción de negativa, porque es el estatismo, el monopolio estatal, el paternalismo. Porque eso fue algo que se les va de las manos. Se les va de las manos porque es una expresión propia de lo que es la sociedad civil y el dinamismo mismo. Cuando debería ser todo lo contrario, debería ser el júbilo estatal de que la revolución es más grande que el Estado. Porque la idea de que con la revolución está dentro del Estado y dentro del gobierno es impropia completamente de la historia misma de la revolución. Si la revolución es verdaderamente grande, una de las cosas que hace es crear una sociedad civil libre, que se autoorganiza
Incluso se autoorganiza para un acto, para una cuestión, que puede ser una marcha, pero puede ser un evento como este. No hace falta llamar a nadie ni pertenecer a ningún grupo para ayudar a salvar a una población de un tornado, de los efectos de un tornado. Es decir, eso demuestra que tú tienes gente que tiene sensibilidad, que se puede organizar, que puede poner recursos, que puede organizar recursos, que puede hacer las cosas sin que se robe, que puede crear formas de donación, y eso no hace falta estar inscrito para eso. Evidentemente. Por lo tanto, eso, que es la sociedad civil cubana viva, mira, lo que tú decías es verdad. Lo que pasa es que, si yo lo voy a explicar como yo lo pienso, mira, para mí, organizaciones que son eminentemente políticas, incluso se puede probar por la ley y por la historia, que son claramente parte del sistema político cubano, como los CDR. Tú dirás ahora, acabas de decir que es sociedad civil. Sí, porque para mí son las dos cosas. ¿Por qué? Primero, que esto no es una ciencia exacta. Y las CDR en Cuba han funcionado como sociedad civil y han funcionado como organización política. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes reconocido como que tiene una actuación directa en el sistema electoral, por ejemplo, formando parte de comisiones de candidatura, es un ente con efecto político directo. Pero cuando los CDR hace una fiesta en el barrio, no la del 28 de septiembre, sino que cierra la cuadra, hace un plan de la calle y la gente y los niños saltan en saco, eso tú me disculpas, pero eso no es política. Julio, ¿cuándo tú no ves un plan de la calle así? No, espérate. Eso que me estás hablando es la muerte de la organización. Eso es otra cosa. Yo te estoy hablando si ella existe, que yo no la veo pasar hace rato. A mí no me invitan a una cardosa, no se sabe cuándo. Te lo estoy diciendo porque tú no eres de la verdadera sociedad civil. Cuando yo era niño, yo hacía guardia a estas pioneriles, me daban un bono. Parece que el papel se acabó, la perseguidora que aparecía en el bono se fue, dio la vuelta, se le acabó la gasolina, pero yo hacía eso. Yo hacía guardia del comité. Es verdad que he hecho 2 en mi vida, más o menos, pero ¿por qué no me han citado más? Es decir, no existe. Yo sé que los brazaletes ya no se usan, eso nada más que lo usa Chuncha, que en los muñequitos esos que aparecen en el brazalete. Cecilín, el de Cecilín y Gotti, que es un pionero destacado, pero fuera de eso yo sé que eso ya no existe. Ahora, por eso mismo, me imagino que sea la frase esa de que esta es una organización que nació para ser eterna. Evidentemente, ya no hay 3 CDR en Cuba, pero nació para ser eterna. Eso yo creo que es solo una respuesta psicológicamente enfermiza de que está en un momento malo la organización, porque la organización no es la de los años 70 ni nada de eso. Pero de todas maneras, cuando los CDR actuaban, para mí siempre han actuado de una forma y de otra. Eso es una característica de la sociedad civil cubana y de la sociedad civil de cualquier estado donde hay una tendencia fuerte al totalitarismo, que es que hay organizaciones bisagras que están, o cachumbambé, que están hoy aquí y hoy aquí, y se usan en dependencia de... Tú dices, por ejemplo, la campaña de vacunación contra la polio, la hacían los CDR, apoyaban a salud pública. Perfecto. Tú podrías decir, bueno, pero esto es una actuación... ¿Tú crees que esa actividad sea meramente política? No sé, está ahí en el borde. O hacer esto, pasar por los apartamentos buscando plátano y malanga y una cabeza de puerco para hacer una cardosa, yo no veo eso como una organización, una actividad política. Ahora, ayudar a que el registro de vecinos sea la base para un registro electoral, discúlpame, eso es sistema electoral. Ya ahí se acabó. Ahí ya la organización esta no funciona como porque una sociedad. El sistema único de vigilancia está compuesto por factores que vienen ahí. Pero eso se acabó desde que todos los compañeros presidentes del comité pueden ser cualquier cosa. El pluralismo político empezó por el CDR en Cuba. Porque cuántas personas desafecto al sistema tienen cargo de dirección en los CDR, Eloy, por Dios, hace rato que eso pasa. Y que están ahí, que lo tienen, y que hacen cualquier cosa, o con gente que no trabaja, negociante, cualquier cosa. Nadie quiere ser de los cargos estos. Usted no encuentra a nadie para hacer eso. Cuando a mí me han dicho, yo fulano presidente, el presidente del comité. Por Dios, ¿entiendes? Tiene que estar en el lugar 1 millón en el escalafón, pero lo cogió. Bueno, llegó. Parece que antes los anteriores no lo quisieron. Entonces, yo te digo que nosotros tenemos esa complejidad también. Si tú te guías por los estatutos de esas organizaciones históricas, casi todas dicen que hay que cumplir lo que dice el partido, pero bueno, la compañera viceministra ahora lo acaba de recalcar. Pero la verdad, cuando usted mira el artículo 5 de la Constitución del 76 para acá, ahí dice que es fuerza dirigente superior de la sociedad del Estado. Por lo tanto, sociedad está por debajo del partido en Cuba. La Constitución no, pero la sociedad sí, Eloy. Sí, pero la Constitución no, según quién. No, según hasta la propia Constitución ahora, nadie está por debajo por encima de la Constitución, sí que no. Ahí sí no nos entendemos, Eloy.
Olvídate de eso, la Constitución, con la Constitución no se juega. El que diga ahora que un precepto, que hablar de un precepto constitucional es hacer las cosas mal, está violando la Constitución y está llamando a incumplir la Constitución. Julio, pero la expresión de que la sociedad civil cubana está coartada es que no sucede nada. En ese sentido. Y que no se pueden inscribir nuevas y que te están controlando. Porque una expresión como esa misma a la que tú te referías ahora mismo, de un alto funcionario de este país, públicamente, publicada en el sitio web institucional de un ministerio, ha generado reacciones, pero en un ámbito que sigue siendo un ámbito virtual limitado. Yo sigo creyendo que... Pero cada vez más amplio. El efectivamente, yo en eso estoy completamente... Es limitado, pero creciente. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo lo que sigo insistiendo es que tiene que sobrepasar ese ámbito virtual, ese ámbito, claro, para que haya una reacción. Pero ya eso es hacer política de otra manera. Efectivamente, eso es hacer política de otra manera, porque volviendo al tema de la legislación, no es solo el monopolio de que una organización reúna los intereses de todos los juristas en Cuba, como si todos los juristas en Cuba tuvieran exactamente los mismos intereses. Está muy claro. Si no tienes estos intereses, no puedes ser jurista en Cuba. Es exactamente esa la conclusión a la que hay que llegar cuando tú ves una manifestación de ese tipo. Pero lo que yo creo también es que la propia legislación mata la iniciativa de la legislación porque la mezcla con el gobierno. Desde el momento en punto que tú necesitas la autorización de un organismo rector del gobierno para poder ser reconocido como una organización que tiene un interés social para nada, una organización que tenga un interés de disputar algo del poder, tú estás coartando y controlando cualquier iniciativa que pueda ser contraria a los intereses del gobierno. Evidentemente, ningún organismo de gobierno, ningún organismo que detente poder va a autorizar la constitución de una organización que pueda hacerle sombra, porque está muy claro, quien que le haga sombra se va. Tú has dicho una cosa que es importante, que también hay que evaluar con un gran, yo creo que bien claramente hoy, es el tema de que hoy la sociedad civil cubana, en el mundo entero es así, pero hoy en Cuba esto es algo novedoso y novedoso y creciente, con mucha fuerza. La sociedad civil cubana no es solo la sociedad civil que está en la vida real y palpable en la calle, actuando, reuniéndose y haciendo cosas, sino es también todo lo que sucede solo en el espectro digital, claro, que es gigantesco y creciente. Y cada vez más creciente, y complejísimo. Y que lo que deberíamos estar todo el mundo de acuerdo en reunirnos para ver cómo regulamos eso. Pero regularlo no es para quitarlo, ni para tumbarlo, ni para hacer que no funcione. Todo lo contrario, porque todos los días ahí aparecen problemas, Eloy. Y no lo estamos haciendo, no se estaba creando ningún canal de diálogo. No, todo lo contrario. Esto piensan que los otros están para tumbarlo. El gobierno considera que todo esto es peligroso y sospechoso, cuando todo lo que tú tienes que hacer es todo lo contrario. Es crear canales de conversación, forma todo el tiempo constante de diálogo y de consenso y de debate para llegar a ningún funcionario de esto está preparado, ninguno está preparado para entender a jóvenes de 18 años en un parque que son miles, para que siguen, por ejemplo, un juego de cartas determinado o un grupo de baile coreano, o que imitan la forma de vestirse o de cantar o de bailar como si fuera un club de fan, pero un club de fan que actúa, que hace cosas, que tiene performance cotidiano. Eso es extraño, es particularmente interesante. Yo creo que es sintomático del momento de la sociedad cubana. Eso toca a otros estudios, sociólogos, psicólogos. Hay muchas cosas que hacer por ahí, pero yo lo que te digo es, están ahí. ¿Y quién conversa con ellos? ¿Quién conversa con ellos? No es conversar para convencerlo de que hagan otra cosa. No, es para saber hasta qué es lo que es legal, qué es lo que no es legal. Cuando yo digo legal, no es legal para que mañana no lo incumplas y quitarte. Es legal porque tú tienes que saber qué cosas se puede hacer cuando te reúnes. ¿Por qué? Porque eso pasa aquí, en Dinamarca y en Holanda. Hay cosas que son normas de orden público. El orden público existe en cualquier lugar del mundo. Público. No te estoy hablando de política. No te estoy hablando de que si tú hablaste ahí y dijiste una cosa que no le gusta al ministro tal. No. Ese es un problema del ministro que se ponga bravo en Twitter. No es eso. Estoy hablando de ocupar espacio público, los temas que se hablan, saber que la pornografía está prohibida, saber que que el tráfico de droga está prohibido, qué tipo de los derechos de los demás, el uso de los lugares públicos, el medio ambiente, te repito, importantísimo. Porque te puede gustar, a mí me encantaría ahora
soy un enfermo mental aquí, hacer una organización porque nosotros queremos reunirnos para cazar pajaritos. ¿No? Te parecerá bonito a ti, pero viola las leyes en Cuba. Por eso es una violación pensar que vamos a criar avestruz para comérnoslo. ¿Por qué? Porque hay normas en este país. Y está la moral media también. Una moral media que dice que los curieles y las tiñosas y los avestruces no se comen. Yo no sé si se lo comerán en otras partes. Las culturas nacionales existen. En Cuba eso no se come, Eloy. Te lo estoy diciendo porque no me voy a comer ningún curiel. No me voy a comer ningún curiel. Y mucho menos el avestruz. No, el avestruz es más difícil de comer. Pero mira, en esa misma cuerda, compadre, yo creo que también tenemos un problema que resolver en Cuba. Y es que esa misma... el politizar todo. O sea, hemos vivido en un país donde todo se ha politizado siempre. Desde la casa de pajarito hasta comerse un curiel que tiene que venir un comandante de la revolución a decirte lo que tenía que comer. Exacto. Sí, que no tenemos una cultura, no tenemos cultura de sociedad civil. No fue el abuelo Julito que trabaja en una finca que me dijo, mira, yo tengo moringa aquí y vamos a comer moringa porque yo creo que la muerte de moringa a mi abuela le quitaba. Todo parecen orientaciones. Sí. Todos son orientaciones, indicaciones, y en ese sentido también se han generado dos espectros, y es a quién tenemos que excluir de una sociedad civil cubana. Se han generado desde el extremo de la izquierda, del oficialismo, si se pudiera decir oficialismo, yo no sé cómo se puede decir, pero digo de quien detenta el poder en Cuba, como desde la otra extrema o desde los términos medios que han intentado excluir sobre la base de un credo o una participación o una decisión política determinada. Una posición política determinada, y ahí están los calificativos: medios opositores, medios pro-yanqui, medios no sé qué, o desde el otro lado, medios comunistas, medios oficialistas, gente que mañana no puede tener voz ni voto porque el comunismo no puede ser un fundamentalismo, sí. O que mañana todos los que apoyaron el embargo cubano porque son antisoberanos, anexionistas, guagua, tampoco pueden tener cabida en el espacio cubano. Y eso habrá que estudiarlo y discutirlo mucho más. Esa es la creación de los escalafones políticos del futuro. Evidentemente, pero a mí me parece que es una parametración desde antes. Exacto. A mí me lo pueden justificar desde cualquier punto de vista, incluso desde el punto de vista de derecho internacional. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que la influencia del nazismo en Alemania no tiene nada que ver con la posible influencia de una postura política en Cuba hoy. O sea, la historia de las consecuencias del nazismo, la exclusión de la ideología nacionalsocialista en Alemania, con una justificación incluso desde el punto de vista de derecho, tiene una justificación histórica que a mí me parece que no es aplicable en los son delitos de lesa humanidad. A mí me parece que no es aplicable en los. No obstante, vuelvo y repito, esa es una discusión que parte también, que no se ha exteriorizado, no se ha debatido, no se ha discutido, porque además primero es definir quiénes realmente podrán mañana o quiénes realmente pueden hoy hacer esas exclusiones. ¿Cuáles son las facultades que tiene esa gente realmente para decidir escindir esto o escindir el otro? O este es más válido o el otro no es más válido. Y segundo, eso amerita un debate público generalizado. Porque es increíble cómo la gente, la sociedad civil despolitizada, reacciona ante una u otra forma. Es increíble cuánta gente en Cuba puede reaccionar favorablemente a una gente que considere que el apoyo norteamericano a una iniciativa determinada es favorable. Yo no estoy tomando partido en ese sentido. Yo estoy diciendo única y exclusivamente que ese es un fenómeno social que sucede, que existe y que es entendible porque funciona en la sociedad civil cubana. Y por esa razón, en un futuro mañana, hay quien plantea que eso hay que escindirlo porque no es una sociedad civil auténtica, porque es una sociedad civil que tiende a la pérdida de soberanía, es una... Y por otro lado, está el otro lado de la moneda, que es desde hoy no pueden participar porque no tienen vías de financiamiento, no tienen mecanismos para regularse, no tienen forma de articularse, pero están utilizando el único financiamiento que pueden acceder de alguna manera, que es el financiamiento norteamericano. Bueno, discutamos mañana públicamente, abiertamente, si eso es sociedad civil, si no es sociedad civil, pero discutámoslo así, abiertamente y públicamente, porque realmente las reacciones son mayoritarias y es un fenómeno social que existe y que forma parte de la realidad cubana. Negarlo y ofrecerle al mundo una sociedad civil en que una persona se descompone ante un periodista diciendo que hay que actualizar un modelo económico y que ella con su salario de psicólogo antes del aumento fue capaz de pagarse un pasaje a Panamá y toda la estancia de una semana en Panamá,
Esa es la sociedad civil que le ofrecemos al mundo. Eso tampoco es la sociedad civil cubana. Porque es una sociedad civil cubana que hoy tampoco, me disculpa, por el aumento de salario, como dijo el ministro de Turismo, tampoco puede ir a los hoteles. Dice el ministro de Turismo que ahora con el aumento salarial va a aumentar la demanda de los hoteles porque la sociedad civil cubana puede ser eso. Y después en la otra cumbre dijeron que un grupo de muchachos cubanos que estaban ahí, que no representaban a Cuba ni a los cubanos. Evidentemente. Es decir, decía, tienen además no solo la capacidad y la fuerza y tienen la función otorgada, no sé por quién, de decir quién es sociedad civil, no, sino también de quién representa a Cuba o no, quién es cubano o no, la cubanía. Quién es cubano o no. En ese sentido es muy complejo el tema. Una cosa que está pasando en Cuba todo el tiempo, que es muy lamentable, es que la sociedad civil cubana tiene pérdidas cotidianas. Es verdad que también todos los días crece, pero también pasa lo que pasa, por ejemplo, como lo que pasó con Cuba Posible, que son organizaciones que con una estructura elemental, con un enorme trabajo por detrás, intelectual, político, de todo tipo, aportando a la cultura cubana y que no pueden sobrevivir. Claro. Porque siempre se habla del bloqueo, pero es que son muchos bloqueos. Y el bloqueo ¿quién va a hacer la historia de este bloqueo? ¿Cuántos años lleva el bloqueo a la sociedad civil cubana? ¿Quién bloquea a la sociedad civil cubana? ¿Quién bloquea? Porque la sociedad civil cubana está bloqueada. Y la pregunta, ¿eso no es genocida? A mí me parece también muy genocida. Puede serlo. Evidentemente es genocida. Puede serlo, se puede demostrar. Yo sí creo que el bloqueo a Cuba, el de los Estados Unidos, se puede demostrar que es genocida. Tú lo puedes demostrar. Pero, es decir, desde el punto de vista eminentemente jurídico, eso tiene enormes complicaciones. No, pero yo me refería a bloqueo a la sociedad civil cubana. Es tan genocida como el otro bloqueo. Exacto, por eso te digo. Si vamos a entender derecho que el otro es genocida, ¿en qué sentido tú acabas con la sociedad Claro. civil culturalmente hablando? Incluso como metáfora, tú no puedes tener a un pueblo donde que la única lectura cotidiana de la vida provenga de lo oficial. Que por cierto, la palabra oficialismo no es despectiva. Cuando tú dices oficialismo, el oficialismo en todas partes del mundo es lo que sigue la línea del partido que está en el poder. Y en Cuba es el Partido Comunista. Lo que se dice en Cuba es que ese partido no está en el poder. No, ¿cómo no va a estar en el poder? Que no sea un partido electoral no quiere decir que no esté en el poder. Sí está en el poder porque es fuerza dirigente de la sociedad del Estado. Y ahora es partido único según la Constitución. Por lo tanto, sí es oficialismo lo que continúa la línea del partido, incluidas organizaciones de la sociedad civil cubana. Y eso no es despectivo. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? Debería sentirse contento todo el mundo de que si sigues esa línea y estás en esa militancia, estás en el oficialismo. Que en Cuba no existe ninguna posibilidad de que se derrote. Es decir, es un oficialismo para siempre. Lo que pasa es que los marxistas decimos que nada es eterno. Pon tiro, mi hermano, porque realmente esto da para mucho más, pero esto hay que irlo cerrando. Mi hermano, pero esta gente se pasan, Clavelito. Voy a poner un pensamiento en ti porque lo de esta gente, como decía mi abuelita, no tiene nombre. Y mira esto, aquí no me sale nada con nada. Mira esto. Sí, Mira esto. Un rey decapitado. Esto es la debacle bubilística, lo que te echaba ahí. ¿Se te ocurre a ti confiar en un rey así? Compadre, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué tiraste? ¿Qué echaste de ahí? Todavía estoy empezando. Mira, ahí está muerto ya tu rey ese. Con Jevita. Con la FMC. Con la FMC, Mira. niño. Niño, pero tú tienes alguna idea de cómo se fundó la FMC. Porque hacer una asociación en Cuba es hacer. No, eso bueno. es lo último, el último de los moicanos. No, el problema es que en Cuba hay una ley de asociaciones. Ahora. Sí, no, pero en aquel momento me imagino que eso ha sido a vagina puesta sobre mesa. Y a decir la FMC a fundarla. Es realmente tortuoso el camino que tiene que hacer alguien para conformar una asociación en Cuba. A partir de esa misma ley. El hecho mismo, primero, de que usted tenga que pedirle primero la autorización a un organismo rector, implica dos cosas fundamentales. La primera, que tú tengas que ver dentro de los intereses y los estatutos de la organización que tú piensas conformar, cuál puede ser el organismo rector de los organismos Que de se la administración parezca a tu central que se actividad. parezca a tu actividad. Eso es lo primero. Lo segundo es pedirle la autorización a ese organismo. Y ese organismo entenderá sobre la base de dos principios fundamentales. El primero, si le interesa, evidentemente, porque una vez que tú tienes que pedirle autorización al gobierno, es si al gobierno le interesa que tú existas. Y segundo, si no existe otra organización que tenga esos mismos objetivos, Que en haga causa esos eso. mismos objetivos. Porque la ley establece como requisito fundamental que no puede existir otra organización con los mismos fines.
sea, te está diciendo, es esta y por ese canal tiene que ir todo el mundo. Es como el mecanismo de expresarse, de acuerdo a la Constitución de 1966, la libertad de expresión. Usted tiene la capacidad de expresarse como usted entienda dentro de las organizaciones políticas y sociales creadas a ese efecto. Por tanto, si hay una sola y usted quiere expresarse de manera diferente, no sé cómo lo hará dentro de esa organización. Y segundo, después que supongamos que encontró el organismo rector, que encontró el organismo que le da la autorización para conformar esa organización, tiene entonces que recurrir a otro organismo de la administración, que es el Ministerio de Justicia, que tiene que dar una autorización secundaria para inscribirlo entonces usted en un registro que teóricamente es público, pero no es público. Está considerado entre los registros públicos en Cuba, pero no es público porque los datos y el acceso a esos registros bastante limitados. Y una vez que ese Ministerio de Justicia autorice la inscripción, pues usted será reconocido como personalidad jurídica dentro de Cuba. Eso lleva a que también se genere un problema desde el punto de vista de derecho. Porque hay un montón de gente que no puede hacer cosas en Cuba, que no puede obtener primero, que no puede encontrar ni tan siquiera el organismo rector. Porque la primera pregunta es, el que quiera impulsar una organización para financiar u organizar medios de prensa en Cuba o iniciativas de comunicación, ni tan siquiera medios de prensa, no vamos a discutir, no vamos a hablar de medios de prensa, sino iniciativas comunicacionales que pueden ser comunitarias, pueden ser cooperativas, pueden ser lo que quiera. El que quiera impulsar una organización de ese tipo, ¿cuál sería el organismo rector al que le tiene que pedir autorización? Sí. Esa es la primera pregunta. Porque el organismo rector de la prensa en Cuba no es otro que el departamento ideológico del Partido Comunista de Cuba, Exacto, sí. que no es gobierno. El partido no es órgano de relación. El partido no es órgano de ninguno. Lo que más se parece es con las organizaciones religiosas, porque tiene una oficina que atiende los asuntos Evidentemente, religiosos. pero yo estoy no es un pensando, órgano de relación. yo estoy pensando en una iniciativa comunicativa. ¿A quién habría que pedirle permiso? ¿Al Ministerio de Comunicación? ¿Sería el órgano encargado de dar una autorización para impulsar una cosa como esa? ICRT, que funciona como organismo de administración central del Estado. Pudiera ser el ICRT, pero el ICRT es para los medios de comunicación de radio y televisión. Exacto. Y si no es radio y televisión lo que yo quiero hacer. Sí, no, pero aquí ahí, no sé, cuando tú miras, hay organizaciones que no tienen nada que ver y que le ponen el CISMA o que le ponen el Ministerio de Cultura, y cuando tú miras la actividad rosa como un pétalo de flor a ese organismo. Eso se busca a conveniencia del momento si se quiere ayudar a la inscripción. Si no, es todo lo contrario. Aunque sea idéntico lo que hagan, no encuentra cabida. Esto no tiene sentido ahora. Hay una enorme cantidad de justificaciones para no crear una organización. Siempre. Cuba está asediada, nosotros estamos bloqueados. En Cuba el enemigo nos quiere convertir a otra cosa todo el tiempo. Todo esto, amén de que sea verdad, sirve no solo para defendernos, sirve para no hacer nada. Mi problema es, yo estoy de acuerdo con defendernos todo el tiempo. Lo que no estoy de acuerdo es con correr todo el tiempo a meternos en un hueco, como si el que viniera fuera más que una persona con dos puños. Todo tiene que ser a su momento. Si nos quieren invadir, tenemos cómo defendernos. Si te quieren bloquear económicamente, tienes que buscar alternativas. No se ha hecho. Si no te dejan opciones para desarrollar tu salud pública, tienes que buscar alternativas. Lo hemos hecho. Si no te dejan traer vértigas de Estados Unidos, la tienes que pedir prestada al compañero que salta contigo. Se la pides prestada. Para eso somos confianzudos. Y ganamos medallas olímpicas, mundiales y panamericanas con vértigas. Eso se llama romper el bloqueo. Para arriba, pero se rompe. Todo tiene opciones. No tenemos la mejor pelota para jugar béisbol, pero tenemos algunas. Lo que no podemos cometer es el error de jugar con un bate ilegal, de bambú o de cualquier cosa, ni con una pelota triple pato, porque esto no es golf. Pero las opciones, mientras sean, se puede o no se puede. Nosotros hemos demostrado en 60 años que hemos roto el bloqueo. Ellos han demostrado. Y entonces no entiendo, si nosotros rompemos el bloqueo para algunas cosas, ¿por qué entonces decimos que es imposible para otras? No entiendo. ¿Cuándo es que el discurso permite que eso sea un buen argumento? ¿No? Porque no es la lógica no es una lógica todo el tiempo de nos fuimos por aquí, nos fuimos por allá, estamos construyendo alternativas. No, porque por ejemplo, si tú quieres inscribir una asociación que no le gusta a alguien en ese momento, te dicen no se puede, no entiendes, no es el momento. O no te dicen nada, que es lo otro, el silencio administrativo. Entonces te das cuenta de que no siempre se usa el contexto
de forma creativa, ¿entiendes? No es... La verdad, hoy mismo la manera de hacerlo es como lo está haciendo todo el mundo. O se inscriben fuera de Cuba o no se inscriben. Eso te iba a en decir ninguna yo, nos parte. hemos convertido en exportadores de sociedad civil para el mundo entero. Es sociedad civil cubana legales en otra parte. Entonces, ¿no? Lo que sí para mí no es sociedad civil es que la actuación del ente no sea en Cuba. Claro, Aunque esté inscrita aunque esté aquí. inscrita aquí. Es decir, eso sí no es sociedad civil cubana. La sociedad civil cubana tiene que ser sobre Cuba, en Cuba. Si está en otro país del mundo y no actúa en ese país, no es cubana. Tú estás aquí y no estás inscrito aquí, es la sociedad civil cubana porque está en la realidad Estás pujando, cubana, intentando. luchando con el Estado cubano, luchando en la sociedad cubana, es sociedad civil cubana, no me importa dónde está inscrito. No me importa dónde está inscrito. Y el dinero, lo que no puede ser ilegal es el uso del dinero. ¿Pero de dónde viene? Cuando me demuestren que todo el dinero que se usa en Cuba es puro, entonces entramos por ahí. Todo el mundo, Estado, partido, gobierno, todo el mundo, incluso los particulares, cada centavo puro, y entonces habrá impurezas que se puedan controlar de otro mundo. Pero lo que tú no puedes hacer como organización es usar ilegalmente tu dinero aquí. No pagar impuestos, hacer negocios ilegales, hacer actividad económica ilícita, enriquecimiento indebido, violar derechos de terceros, usar espacios públicos que no son legales, invertir dinero en actividades ilegales. Eso es violar la ley. Pero ¿de dónde vienen los centavos tuyos? Pero lo que pasa es que habrá que regular también eso. Que me ha lavado de dinero eso. Porque lo que pasa es que la regulación funciona también de manera contraria, ¿no? Como no estoy inscrito en Cuba, como no estoy reconocido en Cuba, cualquier uso que yo haga de ese dinero puede tipificar cualquiera de esas cosas, ¿entiendes? Claro, claro. Desde el mismo momento en punto en que yo no tengo reconocido ningún... Por eso todo tiene que ir atado de una manera o la otra, porque de lo contrario, el propio ordenamiento jurídico, la propia organización del sistema te mata, porque está diseñada para matar, para bloquear a todo aquel que no guste. Esa es la conclusión fundamental del asunto. No creo que haya otra. ¿Qué vas a poner? 4 jodas.